Y pasamos sin más a la ponencia de Elena Ginés, que es antigua alumna de nuestro grado, concretamente se graduó en Traducción e Interpretación de Relaciones Internacionales el año pasado y nos va a hablar de su TFG, concretamente un trabajo que se titula La traducción museística como proceso de transmisión cultural, un estudio del Museo de Historia de Madrid, un interesante trabajo en el que vincula los documentos que está mostrando hasta ahora con la traducción. Pues adelante, Elena. Hola, ¿qué tal? No sé si me oís, creo que sí, ¿no? Eh, si me puedes confirmar, José Luis, si me oís bien. Te Eh, oímos bien, sí. Yo por vale, lo menos te oigo perfectamente. vale, pues voy a poner en la presentación y ya con esto, a ver, vale, con esto ya podemos empezar. Eh, bueno, lo primero, muchas gracias a José Luis y a la universidad por haberme invitado a esta jornada, que bueno, siempre hemos sido ahí testigos de alumnos de que existían estas jornadas y participar pues siempre es un placer y también quería dar las gracias a Andrea Chapes, que fue mi directora de TFG y que también pues me ayudó mucho en la elaboración y bueno, no quería dejar de dar las gracias. Como veis, bueno, como ya han dicho, este es el título de mi trabajo. Básicamente, bueno, quise utilizar el Museo de Historia de Madrid porque me pareció un espacio muy interesante y que creo que no es muy conocido y bueno, espero que os resulte interesante. Aquí podéis ver un breve resumen de la estructura de mi trabajo, porque obviamente es muy largo y no tenemos tiempo para comentarlo todo. Pero bueno, va a ser un poco la estructura que va a seguir mi presentación y bueno, continúo. Bueno, en primer lugar, los objetivos o las motivaciones que tuve un poco para realizar ese trabajo es que se trata de un ámbito que estaba poco estudiado. Como veremos a continuación, no hay muchos autores que hayan trabajado sobre la traducción museística. Sí que hay más estudios sobre transmisión cultural, pero no desde el punto de vista de la traducción. Eh, y bueno, sobre todo, pues me despertó un poco el interés la variedad terminológica que podemos encontrar en los museos, obviamente dependiendo del tipo de museo que se trate y sobre todo el espectro cultural que yo creo que es el más interesante y del que hemos venido a tratar hoy. Entonces, los temas principales que quise analizar con mi trabajo fueron cuatro, solo voy a presentar tres. El primero fue analizar las traducciones según los procedimientos de Molina, que muchos de los profesores que estáis aquí pues estáis más que familiarizados con ellos y algunos de mis compañeros también. También analizar el grado de importancia del perfil del receptor, que yo creo que también es una de las grandes conclusiones de mi trabajo y que es fundamental cuando hablamos de transmisión cultural. Y por último, analizar también la traducción de los textos literarios que aparecían dentro del propio museo, porque aunque la traducción literaria es un ámbito que está separado, por supuesto, de la traducción museística, pues sí que me pareció muy interesante el tratamiento que se daba o que se hacía en este museo. Bueno, como en todo TFG, antes de ponernos a analizar, tenemos que hablar un poco de cuál es la actualidad de la situación. Aquí, como os decía, estos son los únicos autores de los que yo he encontrado escritos o publicaciones sobre traducción museística, que me pareció bastante relevante, pues eso, por, el, por la poca cantidad que había. Y si os fijáis, hay como dos consideraciones principales, que es un ámbito poco estudiado, que ya lo he dicho mucho, y luego el receptor es muy importante. El lenguaje se tiene que adaptar al receptor, y luego también hay si lo pensáis, hay una homogeneización del receptor cada vez mayor, pues debido a la globalización, sobre todo desde el siglo XX, y que también tiene mucho que ver con la cultura anglosajona, dado que el inglés pues, es el idioma que más o menos se espera que se hable en todo el mundo. Y luego la segunda parte de la actualidad pues era un poco despertar la importancia de la conciencia cultural en la traducción museística, es decir, que en este caso como que partimos de la conciencia cultural o partimos de lo que intentamos analizar es como la originalidad de los elementos culturales para después reflexionar sobre cómo traducirlos y no al revés. Hay que tener también en cuenta unas consideraciones teóricas, como es lógico. Eh, Quise hacer una definición o quise introducir la definición de museo porque es algo que no se tiene muy en cuenta, la podéis leer en pantalla. No la quiero leer porque si no sería un poco aburrido, pero sí quiero destacar de la definición pues que se considera una institución que comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad. Y esto me parece muy interesante porque creo que
que si un museo comunica y expone, pues también se podría llegar a considerar como un elemento cultural en su totalidad. Y de ahí saltamos a la siguiente parte, que es pues que la traducción museística tiene que tener en cuenta un poco, o que es, a qué se dedica un poco, pues a traducción de culturas, pero también a la traducción de los paratextos, es decir, que no solo cuando traducimos en un museo nos fijamos en los textos, sino pues en la iluminación, en la disposición de la sala, en los objetos que hay a veces, las imágenes, etcétera. Y bueno, ya en la siguiente consideración teórica, que sí que es muy importante y que es lo que ha marcado mi trabajo, es el culturema, que bueno, esto, el concepto lo acuñaron Berber y Nord, y también posteriormente Molina quiso añadir su propia definición, y sobre todo el de marcador cultural, que bueno, yo he utilizado la definición que hizo Andrea Schappers, mi directora de TFG, en su tesis, y que sí que la quiero leer y que es lo que básicamente pues en lo que se basa un poco todo mi trabajo, ¿no? Es decir, que los elementos, los marcadores culturales son los elementos que actualizados en un texto origen sirven para configurar el mundo textual y lo caracterizan como propio de una cultura determinada dentro de una dimensión espaciotemporal específica. Es decir, que un marcador cultural al final, digamos que en su cultura de origen, pues como que para las personas de esa cultura, ¿no? Tiene unas características concretas que se refieren a un espacio y un tiempo, y entonces pues de ahí vienen todos los problemas, por así decirlo, o todas las cuestiones que tenemos que dirimir a la hora de traducirlos, especialmente en un museo. Y bueno, de los procedimientos traslativos de Molina, que voy a hablar a continuación, no he querido ponerlos enteros ni explicarlos porque sea muy largo, pero ahora después yo creo que se va a entender. Entonces, ya partiendo un poco más de la parte de análisis, mi análisis de las traducciones, ¿vale? Lo que hice fue hacer un análisis cuantitativo de todas las técnicas que presentaba Molina, que son más o menos unas 14. Yo hice algunas variaciones combinándolas, como podéis ver aquí. Y al final del todo, ¿vale? Estas son las que predominan y las que más aparecían, porque sí que aparecían casi todas, pero para que fuera más representativo, pues tuve que acortarlo. Entonces, las que más dominan son, como veis aquí, el préstamo, la traducción literal, el préstamo con una descripción al lado, el préstamo con una traducción literal y luego el equivalente acuñado, que tampoco es muy común y que es más, sobre todo, aparece más conforme nos acercamos en el tiempo, porque esto no lo he dicho, pero el Museo de Historia de Madrid recoge la historia de Madrid pues desde el siglo XVI prácticamente hasta la actualidad. Lo interesante de este análisis, más allá del análisis cuantitativo, es lo que podéis ver aquí, que es lo que podemos deducir o que podemos sacar de que estas sean las técnicas que más se utilicen desde el punto de vista de la transmisión cultural. Entonces, los préstamos, por ejemplo, lo que nos demuestran es que hay muchos marcadores culturales que son intraducibles, como pueden ser nombres propios o como pueden ser palabras que simplemente, conceptos que no existen en la cultura meta. Pero lo que vemos es que esto lo que hace es que no se reproduzca el efecto del original. En la traducción literal vemos que lo que sucede es que se pierden muchas connotaciones culturales, o sea que se traduce un poco la función, pero obviamente se pierde. Y de hecho, como vemos en el quinto punto, se combina a veces la traducción literal, el préstamo con la traducción literal para suprimir estas inexactitudes. Respecto al préstamo y descripción, también vemos que suprime inexactitudes, pero que reduce también la transmisión cultural, por así decirlo, porque se pierde el efecto. Y por último, el equivalente acuñado, que es muy claro, pues que muchas veces encaja con la función perfectamente, pero se pierden matices culturales que a veces están hasta implícitos, es decir, que no tienen ni por qué ser explícitos, sino que son conceptos como el que tenemos aquí de veraneo, que a lo mejor pues a mí me pareció curioso y quiero destacarlo, pues para nosotros en español por veraneo entendemos a lo mejor ir de vacaciones a un sitio concreto, que siempre se repite todos los mismos años, en las mismas fechas, etcétera, y que muchas veces se traduce, pues a lo mejor por summer holidays en inglés y que no tiene, sí, o sea, la función es, pero se pierde la connotación, ¿no? Creo que es un ejemplo muy claro. Y bueno, ya para ir terminando, aquí he querido hacer en el siguiente punto de mi análisis quise reflexionar pues sobre la importancia del receptor. Bueno, para los que estéis un poco más perdidos, podéis ver el esquema de la comunicación de Jacobson, que es el que utilicé para definir pues, qué era el receptor y cuál era el análisis en el que yo me basaba.
Y bueno, quería destacar pues lo que ya he dicho hasta ahora, que he constatado a través de del análisis de las traducciones, y es que cada vez hay una mayor homogenización cultural. Entonces esto también nos hace reflexionar, ¿no? Porque, vale, partimos de la base de que más o menos todo el mundo va a hablar inglés, pero no necesariamente las culturas o los contextos culturales de las personas tienen por qué ser parecidos. Entonces, en estos ejemplos, lo que quería demostrar es que simplemente según el contexto cultural del receptor, pues nos veríamos en la tesitura de tener que explicar a lo mejor momentos de la historia de España que no podemos resumir en una traducción museística, a lo mejor la explicación de atuendos o elementos madrileños, en este caso muy específicos. Y luego, por último, también algunas citas literarias que también voy a comentar a continuación. Eh, y que, bueno, voy a pasar a ello ahora. Entonces, la última parte es la de traducción de las obras literarias que aparecían en el museo. Y bueno, aquí la consideración más allá de quién había hecho estas traducciones, si se habían tomado o no, el copyright, etcétera, me parecía interesante desde el punto de vista cultural, pues como ya iba diciendo, que la propia cultura base del receptor es lo que nos tiene que condicionar a la hora de reflexionar sobre cómo traducir estos conceptos. Porque, por ejemplo, ahí aparecían un montón de citas, pues a lo mejor aparece una de Góngora en un texto concreto del siglo XVI, pero si el receptor no sabe quién es Góngora, pues bueno, sí, sabe que es alguien que ha dicho algo sobre Madrid, pero tampoco entiende muy bien, ¿no? Y lo mismo sucede con el resto de autores que van apareciendo. Entonces o para mí la reflexión es que la literatura que aparece, pues también es un marcador cultural per se, ¿no? Igual que lo puede ser el museo, pues también puede serlo la literatura. Así que a modo de conclusión, bueno, como ya he dicho, los museos creo que se pueden considerar como marcadores culturales per se y con todas las repercusiones que esto tiene para la traducción. Y luego que yo creo que la idea principal es que al final la traducción de elementos culturales siempre acarrea una pérdida, porque la originalidad de la cultura origen, valga la redundancia, y la propia originalidad de la cultura meta hace que al pasar un elemento de una cultura a otra, pues de algún modo siempre se pierda algo, por mucho que nosotros intentemos salvarlo. Entonces, bueno, también desde este trabajo y desde esta reflexión, pues cabe el pensar eso, ¿no? El cuáles son las técnicas que nosotros podemos implementar pues para poder salvar estas inexactitudes y poder transmitir la cultura de la manera que mejor podamos, pero que de alguna manera pues también pienso que es algo bonito, porque eso lo que dice o lo que define de cada cultura es que, pues eso, que es única y que es original, y que esto se tiene que tener muy en cuenta cuando se traduce para no ocasionar pérdida. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por esta oportunidad y espero que os haya gustado. Pues muchas gracias, Elena. Ha sido una exposición muy interesante, muy sintética además, y has explicado perfectamente todos los que han sido los procesos que te han llevado a tu TFG, del que además tuve el placer de ser tribunal y me pareció realmente un trabajo excelente. Bueno, pues sin más, pasamos al debate. Si hay preguntas para Elena, ¿alguien quiere consultar algo? También por el chat, si hay alguien que esté interesado en preguntar y no tiene el audio, tiene dificultades de audio, como he tenido yo al principio de la sesión. Sí, dicen a Santorum que realmente ha sido una presentación y una reflexión final muy, muy valiosa, y así es. Muchas gracias a todos. Realmente ha sido muy brillante y bueno, ha sido un broche excelente porque hemos visto un poco este cierre que nos ha permitido asociar la actividad del Museo del Prado con, en este caso, un museo más pequeño, pero no por ello menos interesante, y además concatenar todas las reflexiones que ya había iniciado Eva con el argumento de la traducción, que es el buque insignia del departamento y de la casa. Así que me parece un broche fenomenal para esta mesa. Muchas gracias. De acuerdo. Pues